Bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página de Visión, el espacio en donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión. Acá tenemos el resultado del Dow Jones, que presenta en la jornada de hoy un incremento del orden de 0,83% hasta alcanzar los 46.946 puntos. Es decir, una jornada alcista. Acá vemos que pese a tener cierto descenso a finales del año pasado, este año ha tenido cierta ligera al alza. Ahora pasamos al siguiente indicador. Acá en la pantalla tenemos el S&P 500, que nos está mostrando un incremento en la jornada de hoy de 1,01%, llegando a los 6.699 puntos en la jornada de este lunes que arranca la semana. Les cuento precisamente que el Dow Jones Industrial Average subió el lunes en un intento de recuperación del Wall Street tras varias semanas de presión por el conflicto en Estados Unidos e Irán. El índice avanzó en la jornada 0,9%, mientras el S&P ganó y el Nasdaq Composite subió apoyados por una caída en los precios del petróleo. El crudo, en efecto, retrocedió después de haber superado los $100 por barril. Durante la noche el WTI bajó alrededor de 5% hasta cerca de $93 por barril, mientras el Brent cedió 3% hasta alrededor de los $100. La caída se produjo tras informes de que Estados Unidos permitirá el paso de petroleros iraníes por el estrecho de Hormuz y está trabajando en una coalición internacional para escoltar buques en esa ruta clave para el comercio de energía. En el ámbito corporativo, Meta Platforms avanzó más de 2% tras reportes sobre posibles recortes de personal, mientras Nvidia subió cerca de 2% al iniciar su conferencia tecnológica y pese a la volatilidad política, el S&P 500 se mantiene solo un poco más de 4% por debajo de su máximo histórico alcanzado a comienzos de este año. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, empezando con la Bolsa de Valores de Colombia. Acá tenemos que la acción que más subió en la jornada de hoy fue Promigas, con un incremento de 4,23% frente a su cierre del viernes. Preferencial Grupo Aval subió cerca de 4,17%, mientras que el Banco de Bogotá o la acción del Banco de Bogotá subió un 3,42%. Colombiana se ocupa en la cuarta posición, más bien subiendo 2,7%, y el quinto lugar lo ocupa Preferencial Cibest, que sube 2,52% en la jornada de hoy. Vemos que el índice Colir tuvo un incremento de 0,11% hasta alcanzar los 1.410 puntos, mientras que el MSCI Colcap subió 0,22% hasta los 2.185 puntos. Acá es importante resaltar que aunque el menú de la Asamblea de Accionistas del Grupo Nutresa trató durante 1 hora y 40 minutos decisiones muy importantes sobre la gestión de los estados financieros correspondientes al 2025, fue al último minuto que una pregunta se robó la atención de los asistentes. Esta fue: una accionista minoritaria requirió que le informara cuánto debería pagar el Grupo Nutresa en el impuesto al patrimonio que regirá a partir del 1 de abril para las empresas más grandes de Colombia, tras la expedición de la nueva emergencia económica en el país. 14.000 millones de pesos, respondió el secretario general Jairo González, aunque sin embargo puede variar en función de la liquidación definitiva. 11ª elección de la Junta Directiva y fijación de sus honorarios. Informa a la Asamblea que existe una única lista presentada por los accionistas JGB Holding SAS y Nugil SAS para reelegir a los actuales miembros de la Junta Directiva por el periodo estatutario de 2 años, esto es, desde el 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2028. La plancha propuesta es la siguiente: miembros patrimoniales: Jaime Gilinski Bacal, Gabriel Gilinski Kardonsky y Ángela María Tafur Domínguez. Miembros independientes: María Jimena Lombana Villalba y Néstor Camilo Martínez Gran. Los perfiles de los candidatos fueron presentados en la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas celebrada el 27 de enero de 2025. Todos ellos cumplen con los requisitos, habilidades y características requeridas por la ley y el Código de Gobierno Corporativo de la compañía para integrar la Junta Directiva del Grupo Nutresa S.A. y ninguno de ellos está incurso en causales de inhabilidad o inelegibilidad. Someto a consideración de la Asamblea la reelección de los 5 miembros de la Junta Directiva para integrar
dicho órgano de la compañía. Además anterior, se somete a consideración de la Asamblea de Accionistas la siguiente propuesta de remuneración para la Junta Directiva para el periodo comprendido entre abril de 2026 y marzo de 2027. Fijar unos honorarios para los miembros de la Junta Directiva de 20 millones de pesos fijos mensuales, independientemente del número de reuniones de la Junta y de los comités que se celebren durante el respectivo mes. Se propone que dichos honorarios sean pagados a los miembros de la Junta, excepto a los señores Jaime Gilinski y a Gabriel Gilinski, quienes han decidido participar en la Junta sin recibir remuneración. Cabe mencionar, como lo dije anteriormente, que el señor Jaime Gilinski, en su condición de presidente de la compañía, no recibe ninguna remuneración. Asimismo, y teniendo en cuenta estos honorarios y demás componentes retributivos, se propone un costo máximo anual para la Junta Directiva de 800 millones de pesos. Someto a consideración la proposición de fijación de honorarios y costo máximo para la Junta Directiva y pregunto a la Asamblea si lo aprueba. En otras noticias, Corfi Colombiana reportó una utilidad neta controlante de 471.667 millones de pesos en 2025, más del doble de la registrada en 2024. La corporación financiera también informó ingresos consolidados por 12.8 billones de pesos y un EBITDA de 4,57 billones de pesos, mientras que los activos consolidados alcanzaron 61,5 billones de pesos. El desempeño estuvo impulsado por los resultados de sus negocios en energía y gas, infraestructura, turismo y agroindustria, además de una reducción en el gasto de intereses y la recuperación del margen de tesorería. Durante el año, la compañía y sus filiales realizaron inversiones por cerca de 1,4 billones de pesos en proyectos en distintos sectores productivos. Hay que tener en cuenta ahora que vamos a pasar a la Bolsa de Chile. Si no estoy mal, acá ya tenemos el comportamiento de cómo se comportó el IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile, donde vemos que hay un incremento en este caso del orden de 0,52% en la jornada de este lunes, llegando a un valor de 10.521 puntos. Como vemos, un crecimiento bastante importante el que se registra en el margen. Hay que tener en cuenta en ese sentido que el S&P IPSA cerró la jornada con un alza de 1,1% hasta los 10.582 puntos, en línea con el mejor desempeño de los mercados internacionales ante expectativas de una posible reapertura del estrecho de Hormuz, factor que mejoró el sentimiento de los inversionistas, y las mayores alzas dentro del índice fueron lideradas por Enel Américas con 3,5%, Falabella con 3,3% y Vapores con 2,7%. Fuera del índice, las acciones del sector construcción mostraron avances más marcados, destacándose en este caso Socobesa con un aumento de 5,4%, Besalco con 4,6%, EISA con 3,9% e Ingebec con 3,6%, tras el anuncio del presidente José Antonio Cast de eliminar temporalmente el IVA a las nuevas viviendas como parte de su plan de reconstrucción para las zonas afectadas por los incendios forestales en el sur del país. En otras noticias, el mercado chileno Credicorp Capital proyectó que la economía de Chile crecerá 2,7% en 2026, impulsada por una recuperación de la inversión, mejores términos de intercambio y una mayor confianza empresarial tras el inicio del nuevo gobierno. El reporte macroeconómico señala que el desempeño económico se desarrollará en un contexto de incertidumbre global marcado por la volatilidad financiera y el alza del petróleo. Además, proyecta que la inflación podría cerrar el 2026 en 3,2%, mientras que la tasa de política monetaria del Banco Central se ubicaría cerca de 4,25% hacia finales del año. Acá vemos entonces ahora el comportamiento de la Bolsa de Lima, donde vemos que el índice MSCI NUAM Perú General tuvo en este caso un descenso en la jornada del orden de 0,39% hasta alcanzar los 51.505 puntos. Hay que tener en cuenta también que el comportamiento que registran acá las demás acciones, y lo que vemos es que la división de alimentos del peruano Grupo Gloria informó la suspensión de su operación en la categoría láctea en Colombia y el cierre parcial de su planta ubicada en Cogua como parte de una revisión estratégica de su portafolio regional.
La compañía señaló que en el país concentrará sus operaciones en la categoría de bebidas, segmento en el que identifica mayores oportunidades de crecimiento y ventajas competitivas. La empresa indicó que la decisión forma parte de su proceso de reorientación de negocios en América Latina. Recientemente el holding también anunció un acuerdo para adquirir el 80% de Molfino Hermanos de Saputo, Argentina, por cerca de 500 millones de dólares, operación que busca fortalecer su presencia en el negocio lácteo regional y ampliar su plataforma industrial en el cono sur. Otras noticias, pues acá vemos que el índice regional de MSCI en Chile amplió su canasta de 63 a 68 empresas tras el rebalanceo de marzo, con un aumento en la presencia de emisores peruanos que pasaron de 8 a 13 compañías. En tanto, Chile mantuvo 37 empresas y Colombia 18 dentro del indicador regional. Entre las nuevas incorporaciones destacan Minisur Inversión, Nexa Resources, Cementos Pacasmayo, Banco BBVA Perú y Retail Perú Corp. El ajuste responde a los criterios de capitalización ajustada por flotante y liquidez utilizados por MSCI para la construcción de sus índices, que sirven como referencia para inversionistas que buscan exposición a los mercados de Chile, Colombia y Perú. También les cuento que Perupetro advirtió que Petroperú deberá prepararse para cerrar las operaciones del lote S69 ubicado frente a Talara si el gobierno no aprueba una ampliación del contrato de explotación antes del 15 de mayo de 2026, fecha en que vence la licencia actual. La entidad solicitó a la petrolera estatal presentar un plan de cierre seguro de operaciones al menos 60 días antes del vencimiento del contrato, el cual deberá incluir cronograma de actividades, recursos para ejecutar el cierre y medidas de seguridad industrial y protección ambiental. La decisión dependerá de si el gobierno aprueba una prórroga o define un nuevo operador para el campo. También les cuento que luego de revisar el desempeño de las bolsas de Nuam, ahora vamos a ver cómo se comportó la bolsa de Venezuela. Acá estamos teniendo un pequeño inconveniente en la pantalla, pero les cuento también que, como hemos visto, los mercados, especialmente el colombiano, tuvo un incremento, tuvo una subida, de pronto no tan significativa como si lo vimos en el mercado de Chile, mientras que el mercado de Perú sí tuvo un descenso en la jornada de este lunes, digamos que impulsando varias cosas. Acá ya tenemos la gráfica de lo que ha sucedido con la bolsa de Caracas, donde vemos que tuvo un crecimiento de 2,78% en la jornada de hoy, llegando a los 6.809 puntos. Acá lo que podemos observar es que hubo un incremento bastante importante luego de la captura del expresidente Nicolás Maduro. Luego viene una moderación, pero en el tiempo reciente también ha habido un incremento de nuevos repuntes y hoy, como decimos, la jornada tiene un incremento de casi 3%. El índice financiero entonces subió 4,10%, pero el índice industrial tuvo un decrecimiento del orden de 2,77%. Y también en otra noticia les cuento que los primeros camiones con gas licuado de petróleo provenientes de Venezuela cruzaron la frontera hacia Colombia por el puente internacional Simón Bolívar, con destino al departamento de Norte de Santander, marcando en este caso el primer intercambio energético de tipo tras años de suspensión del comercio de gas entre ambos países. El envío inicial fue realizado por la estatal PDVSA y forma parte de los diálogos bilaterales para restablecer el comercio energético. En esta fase inicial, el combustible se transportará por vía terrestre en camiones cisterna con un volumen que podría superar los 90.000 litros diarios, mientras ambos gobiernos analizan proyectos de mayor escala como la reactivación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, infraestructura que podría permitir exportaciones directas de gas natural desde Venezuela hacia Colombia para apoyar, en este caso, el suministro en el mercado interno. Y con esta noticia nos despedimos de esta actualización de los mercados en Colombia y la región. Me encantó estar con ustedes y nos vemos en una próxima emisión. Imagino que sí, pero ¿has tenido ese amigo que después de años de que sí, que no, que nunca te decides, por fin se casa y se va a vivir con el amor de su vida? Los dos son profesionales exitosos, cada uno tiene su buen sueldo, cada uno tiene su auto, su departamento. Y tú desde afuera, sacando cuentas, dices: oye, cuando estos dos se junten, se van a forrar. Van a pagar un solo arriendo, una sola cuenta de la luz y más encima les va a sobrar plata. Pero llega el primer mes de casado, los invitáis a comer
y tu compadre te confiesa una verdad un poco dolorosa. Perrito, estamos hasta el... Sumamos los sueldos, ¿verdad? Pero entre el flete de la mudanza, que tuvimos que comprar un sillón grande porque los viejos ya no combinaban, que el refrigerador, que la lavadora, que hubo que pintar todo el departamento de nuevo, al final del día nos quedan exactamente las mismas lucas que cuando vivíamos solos. ¿Significa eso que el matrimonio fue un fracaso financiero? Para nada, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy día son dueños de una casa mucho más grande, pero siguen teniendo un patrimonio sólido, una estructura que en unos meses, cuando terminen de pagar las cuotas del sofá y de todas las demás cuestiones que tuvieron que comprar, va a ser una máquina de generar ahorro. Solo que hoy día tienen las manos manchadas con pintura y el bolsillo está un poco apretado por los gastos de la fiesta. Esto es exactamente lo que le pasó a Vice Corp, que ahora estrena un nuevo ticker, Vice, en sus resultados del 2025. Amigos, hoy día vamos a analizar un evento histórico en el mercado financiero chileno. Vice Corp reportó el primer ejercicio consolidado tras la fusión con el grupo Security. Ahora, el titular frío dice que sus ganancias solamente crecieron un 3%, pero nosotros, que buscamos valor donde otros ven ruido, suponemos que hay algo por ahí enterrado debajo de esos 124 mil miles de millones en gastos de mudanza y de integración. En este video entonces vamos a intentar responder las preguntas que muchos inversionistas retail se están haciendo. ¿Es posible que una empresa duplique su tamaño pero sus utilidades se queden estancadas? Vamos a desenterrar esa utilidad normalizada que los analistas de Sanhattan están mirando. ¿Se ha convertido acaso el Banco Vice en un monstruo capaz de pelear con los tres grandes de Chile? Vamos a analizar si el salto al séptimo lugar ranking es solo tamaño o también es calidad. ¿Qué es lo que hace una aseguradora con 533 mil miles de millones de retorno en inversiones? Te voy a explicar por qué el negocio de seguros es la verdadera caja registradora silenciosa de este grupo. Y la pregunta del millón para tu portfolio: ¿sigue siendo barata la acción después de subir un 43% durante el año 2025? Vamos a ver si ese dividendo del 6,3% es sostenible o si quizás estamos ante una trampa de valor. Comencemos. Para los que vienen llegando al mundo de las inversiones, pongamos un poquito de contexto. En enero de 2024, el grupo Mate, que son los controladores de Vice, y los accionistas del grupo Security decidieron que en el Chile de hoy o eres gigante o simplemente te pasan por encima. Podríamos decir que fue un matrimonio financiero de supervivencia. A través de una OPA, que es una oferta pública de adquisición, Vice Corp tomó el control total del grupo Security, alcanzando un 98,43% de la propiedad. Durante todo el 2025 vimos un desfile de hitos legales. La fusión de los holdings en septiembre, la de los bancos en noviembre y apenas abriendo este año 2026 la fusión de las aseguradoras. ¿Qué es lo que tenemos hoy día sobre la mesa? Un ecosistema financiero que administra más de 35 mil millones de dólares en activos. Estamos hablando de una cifra que debería asustar al menos un poco a la competencia. Ya no estamos ante un banco boutique para empresas, sino ante una institución de importancia sistémica que atiende a más de 2,4 millones de clientes. El reporte que nos presentaron la semana pasada es la foto de la mudanza. Es el primer balance en donde sumamos las carteras de préstamos, las inversiones, los seguros y por supuesto los honorarios de los abogados y técnicos que hicieron esto posible. Como inversores en valor, nuestra Biblia son los estados financieros. Vamos a ver qué nos dicen. Vice Corp reportó una utilidad para sus propietarios de 204.865 miles de millones. Si miras el 2024, ganaron 198.971 miles de millones. Sí, efectivamente, un crecimiento solo del 3%. Muchos inversionistas retail vieron esto y salieron a vender pensando tanto esfuerzo para tan poco resultado. Y no los culpo, pero error. Aquí es donde tenemos que mirar un poquito más allá. Para fusionar dos bancos y dos aseguradoras, entre otras filiales, Vice tuvo que desembolsar 124.282 miles de millones en gastos extraordinarios. ¿En qué? Principalmente en indemnizaciones, es decir, despidos de empleados, y en castigar activos intangibles que ya no sirven, como por ejemplo el software del banco que fue absorbido. Si sumamos estos gastos de vuelta, lo que llamamos utilidad normalizada, el grupo habría ganado aproximadamente 330.000 miles de millones, y ese sí que es un salto importante. Como inversionista entonces compramos el flujo de caja futuro, y ese flujo evidentemente se ve mucho más sano de lo que un titular de prensa te puede sugerir.
El banco ahora es el séptimo actor del mercado chileno, con una participación del 6,7% con respecto a las colocaciones totales y casi un 10% en el segmento comercial, es decir, en el segmento de empresas. El 73,8% de sus préstamos son a empresas, son comerciales. Y esto es clave. El Vice no sufre tanto con el riesgo de que la gente no pague su tarjeta de crédito, sino que sufre, o crece, dependiendo del contexto, con la inversión del país. En banca, mientras más alto es el ratio de eficiencia, peor es el desempeño. ¿Por qué? Porque el cociente es gastos operacionales dividido en ingresos operacionales. Entonces, mientras más gastos hay, mientras más crece el gasto, y manteniendo los ingresos constantes, más alto es ese ratio. Su ratio de eficiencia hoy es del 57,5%, que parece alto, o sea, parece malo. Pero ojo, si quitamos los costos de la fusión, la eficiencia baja a 48,3%. La administración de Vice tiene la meta de llevar este indicador al 45% para el próximo año, 2027. Y cada punto que bajen ahí es utilidad pura que va a ir directo a tu bolsillo vía dividendos. Vice Vida y Vida Security ahora son uno solo, convirtiéndose en el líder indiscutido de rentas vitalicias en Chile. A veces puedes ver que el margen de contribución de los seguros es negativo, pero no te asustes. En contabilidad de seguros, cuando vendes mucho, tienes que anotar una pérdida porque estás reservando dinero para pagar pensiones en 30 años más. Lo importante acá es el resultado de esas inversiones, que fue de 533.154 miles de millones. Vice es, en esencia, uno de los fondos de inversiones más grandes de Chile, con un retorno sobre esas inversiones del 7,34%. Si pensabas que esto era un banco de viejos, mira esto. Su alianza con Mercado Pago, el fondo Haz Crecer Tu Dinero, ya superó los 2,5 millones de cuentas. A esto se le llama Banking as a Service. Vice pone la cocina, que es la regulación y el balance, y Mercado Pago pone el comedor, la aplicación y los millones de usuarios. Es un crecimiento masivo con un costo prácticamente cero en sucursales físicas. La acción subió un 43,3% durante el año 2025. El mercado ya premió la noticia. Sin embargo, actualmente transa un ratio bolsa-libro de 1,54 veces. Para un banco con un ROE normalizado proyectado de 14-15%, creo que pueden sacar sus propias conclusiones. Respecto al dividend yield, es del 6,3%. En otras palabras, te están pagando mientras esperas a la vez que las sinergias terminen de madurar. Un buen inversionista, amigo, siempre tiene que buscar el cisne negro o el que podría salir mal. Y aquí los riesgos, claro. El primero y el más evidente, creo yo, es la ejecución de sinergias. La gerencia prometió ahorros de 30 millones de dólares anuales. Si no logran unificar las culturas de Vice, que es más conservadora, y de Security, que es más comercial, rápidamente esos ahorros se pueden esfumar en conflictos internos. Segundo, el ciclo económico. Vice es una especie como de termómetro de las empresas chilenas. Si el PIB de Chile no crece al 2,3% esperado o la inversión se frena por temas políticos, su cartera comercial va a pasarlo mal. Y tercero, las tasas y la inflación. Una inflación cayendo al 2,8 es una buena noticia para el país, pero para un banco con muchos activos en UF significa que sus ingresos por reajustes también se van a ver afectados, van a bajar. Hemos analizado un gigante en plena transformación. Vice Corp ha dejado de ser un jugador de nicho para ser un transatlántico con clasificación AA positiva. No quiero cerrar este video sin tocar algunos puntos finales que te pueden ayudar a tu decisión. El tamaño del grupo, 35.000 millones de dólares, les da una escala que antes evidentemente no tenían para poder competir en precios y en tecnología. La utilidad reportada hoy está sucia por la mudanza. La utilidad real es casi un 60% mayor. La diversificación entre banca, seguros, en donde son líderes, y digital, que tiene alianza con Mercado Pago, es envidiable para muchos actores de la industria. Ahora te toca a ti. Tú eres el dueño de tu plata. ¿Confías en que el grupo Mate va a poder exprimir ese 30% de ahorro en costos que prometieron? ¿Crees que la marca Vice va a mantener la lealtad de los clientes de Security? Si este video te ha gustado, o mejor aún, si te ha servido para poder complementar tu análisis, puedes agradecer con un like que es totalmente gratis. Te invito también a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas el próximo video que suba, y cuéntame en los comentarios, ¿tienes a Vice en tu radar de dividendos? ¿Qué te parecen estos gastos de integración? Los leo obviamente a todos, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.